Egun on guztioi eta eskerrik asko itxaroteagatikan. Bueno, oraintxe bertan bukatu dugu labiaren bilera, lehendakariak deitutako bilera. Ikusi duzuenez, instituzio guztietako, maila guztietako ordezkariak izan gera bertan. Eta alde batetikan aztertu duguna da zergatikan deitu dugun berriro ere larrialdia, osasun larrialdia, eta zer motatako neurria jarri behar genitun eta zergatikan. Badakizue, larun batean ere aipatu genuelako, bi motatako neurriak aipatuko direla edo jarriko direla. Batzuk izango dira, gaur aztertu direnak, era orokorrean erkidego osorako izango direnak, eta beste alde batetikan, hiriak, guneak, arloak ikusten baldin baditugu, pandemiak, virusak gehiago eragiten duela, hor beste mota bateko ekimenak jarriko ditugu martxan. Uztailean egin den bezala. Gaur, ekimen kirurgikoak deitzen dioguna. Gaur, aritu geana da, zein izango diran, era orokorrean jarriko ditugunak. Bueno, comentaba que la reunión de la de hoy se acaba de desarrollar, acaba de finalizar, con la presencia de todos los niveles institucionales presentes, como habéis podido comprobar, y de alguna manera lo que hemos analizado es el porqué de la declaración de la emergencia sanitaria, que nos ha llevado a declararla y a volver a activar el LABI, y el tipo de medidas que se van a poner en funcionamiento. Dos tipos de medidas, como comentábamos el pasado sábado. En primer lugar, aquellas que van a ser más generales para toda la comunidad autónoma, y en segundo lugar, aquellas que pueden ser denominadas más quirúrgicas, que se van a aplicar de forma más restrictiva, como ya se ha hecho a lo largo del mes de julio y primeros de agosto, en los municipios, zonas, barrios donde observemos que el virus está atacando de una forma más evidente, más expresa, donde se está produciendo un mayor nivel de contagio. Y en general, hoy lo que se ha compartido es cuáles van a ser las medidas que vamos a aplicar a partir de los próximos días de una forma general. Lo que se ha compartido también es que, a pesar de que Euskadi es plural, de que tenemos municipios de mayor tamaño, municipios de menor dimensión, afectados de una forma distinta, hemos compartido la preocupación por la situación que estamos viviendo y la preocupación por el impacto que tienen las agrupaciones de muchas personas en los distintos lugares, tanto sea a nivel de ocio infantil o juvenil o a nivel de ocio de personas más mayores. Es decir, esos agrupamientos, esos grupos de personas grandes en diferentes actividades, bueno, pues de alguna forma hacen que el virus se propague de una forma más rápida. Bueno, haciendo referencia a esto, se han compartido algunos análisis y a continuación pasaré a detallar algunas de las medidas que se van a poner en funcionamiento, pero también se han compartido análisis de qué es lo que está ocurriendo en nuestros parques, en nuestras plazas, en las zonas de parques infantiles, cómo se está trabajando en cada uno de los municipios, cómo tenemos que trabajarlo de una forma más intensa para evitar esos agrupamientos, qué está ocurriendo en nuestras zonas de baño, en nuestras playas, cómo tenemos que intensificar el trabajo en esos ámbitos para que esas agrupaciones de personas también sean menores y consigamos mantener esas distancias. Y además de compartir esos diagnósticos comunes y esas preocupaciones comunes, bueno, voy a pasar a comentarles cuáles son las principales medidas que se van a establecer. Bueno, hemendikan aurrera, naiz eta aurretikan ere jatetxeetan edo tabernetan 10 taldeak aztertzen ziren, 10 pertsoneko taldeak izatea gehienez, hemendikan aurrera esaten dugu kalean gaudenean, edozein lekutan, edozein aktibidaderako, 10 pertsona baino gehiago ez gerala ibiliko elkarrekin. Por tanto, limitación de grupos de personas en la vía pública y también en establecimientos hosteleros, gastronómicos, recreativos, es decir, bares, restaurantes, chocos y demás, de un máximo de 10 personas. Es decir, los grupos de personas como máximo van a ser de 10 personas siempre que nos encontremos en la vía pública. En lugares de culto, es decir, sobre todo en zonas en las que estamos afectados por velatorios o por entierros, el grupo de personas máximo va a ser de 30 personas, tanto en interior como en exterior. Es decir, vamos a evitar
esas pues acumulaciones de personas en esos ámbitos que también puedan suponer un riesgo. Beraz, bai entierroetan, bai belatorioetan, gehienez 30 pertsonako taldeak izango dira hemendikan aurrera. Centros sociosanitarios y de mayores, bueno, tal como se acordó en la reunión interinstitucional interterritorial, de la pasada semana, del viernes de la pasada semana, existen una serie de restricciones, bueno, que después habrá que ir analizando además entre las diputaciones forales y el propio Departamento de Salud, pero que hacen referencia a pues unas limitaciones en cuanto a visitas, a salidas de personas y demás, como entornos donde hay que preservar la seguridad y la salud de esas personas. Pero bueno, que ya estaba ya previsto en esa reunión. En cuanto a hostelería, bares, restaurantes y chocos, vamos a garantizar que exista una distancia de 1,5 metros, no ya entre mesas, sino entre personas sentadas en las mesas. Es decir, si yo estoy sentada en una mesa, entre mi espalda y la espalda de la persona que está inmediatamente en la mesa siguiente se va a garantizar el espacio de 1,5 metros. No va a ser suficiente de mesa a mesa, de centro de mesa a centro de mesa, sino entre personas situadas sentadas en esas mesas. Con grupos de personas de 10, como lo era hasta ahora, entre mesas o grupos de mesas. Por tanto, vamos a intentar preservar de una forma mayor, con mayor seguridad, la distancia interpersonal, no pudiendo superar en ningún caso en un recinto de un comedor, no puede haber más de 60 personas comiendo al mismo tiempo. Además, garantizaremos se limitará el consumo a personas que se encuentren sentadas, tanto en el interior como en el exterior. Pueden ser sentadas en mesas o sentadas en la propia barra, guardando la distancia interpersonal. Por tanto, consumo siempre sentados, tanto en interior como en terrazas. Y el horario de cierre será a la 1 de la mañana, sin que se pueda servir ni se pueda aceptar ningún cliente a partir de las 12 de la noche. En cuanto a zonas comunes en hoteles y alojamientos turísticos, zonas comunes, el aforo será limitado al 60% y tanto en buffets y cócteles como en actividades de animación y deportivas o grupales se pasará a grupos de 10 personas como máximo. Saben ustedes, se cierra totalmente el ocio nocturno, lo que son discotecas, salas de baile y pubs, los establecimientos, en definitiva, clasificados en los grupos 3 y 4, de acuerdo con la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. En cuanto al transporte público, también finalizará a la noche para poder atender a esas personas que han terminado de estar en un restaurante, en un choco, en un bar. Por tanto, como máximo terminará a la 1:30 de la mañana. Es decir, si a la 1 han cerrado los establecimientos de restauración, a la 1:30 será el último autobús, metro, tren, cualquier medio de transporte público. Kaleari dagokionez, baita ere mugatu nahi ditugu 10 talde horiek. Beraz, bai, kirola egiten degunean, federatua ez dan kirola, kanpoan egiten danean, bakarka egiten danean noski, baina taldeka egiten denean kontakturik gabe, gehienez 10 taldeak izango dira. Gauza bera, turismo aktiboa edo tabar, 10 taldeak. Eta noski baita ere badago apartado tarte bat, non esaten da baita ere zentro beste mota bateko zentroak, akuariumak eta bar, horrelako bisitak 10 taldeetan izango dira. Por tanto, esos grupos de 10 los llevamos tanto a la realización de actividad física no federada, actividades grupales sin contacto físico, como a actividad de turismo activo y de naturaleza, o a las visitas a centros recreativos, a aquariums y similares, grupos como máximo siempre de 10. Recordad, además, que el aforo en piscinas públicas o privadas está limitado y se limitará al 60% y
se prohibirán estancias superiores a 3 horas, con ese objetivo de no agrupar un exceso de personas. El consumo de tabaco y asimilados, bueno, saben ustedes que también está dentro del acuerdo del pasado viernes, la prohibición de fumar en espacios públicos cuando la persona fumadora no pueda guardar una distancia interpersonal, en este caso de 2 metros. Por tanto, cuidado, en este caso la distancia es de 2 metros y cuando no se pueda asegurar esa distancia no se podrá fumar en la vía pública. En cuanto al uso de la mascarilla, recordarán que estaba perfectamente definida y hemos introducido un elemento adicional, y es que para trayectos en transporte público de menos de 2 horas, inferiores a 2 horas, se prohíbe la ingesta de alimentos en el transporte público. No así lo que es la ingesta de líquidos, es decir, una persona puede ir con un botellín de agua, puede beber e inmediatamente después ponerse la mascarilla. Pero la ingesta de alimentos queda prohibida, de tal manera que garanticemos que la mascarilla se use prácticamente el 100% del tiempo en el que las personas vayamos en transporte público. Beraz, garraio publikoari dagokionez baita ere berri nagusia izango litzateke 2 ordu baino gutxiakoko ibilbideetan ezingo dela ezer jan. Eran bai, erateko maskara kendu, eran eta segituan berriro jarri, eta horrela bermatuko genuke garraio publikoan doan pertsona, denboraren 100%, ez baldin bada ia 100%, maskara jantzita joatea. Eta horiek izango lirateke gaur egun ezarriko diren neurri nagusiak. Batzuek aurreko ostiralean adostutakoak eta beste batzuek bertan gaur adostu ditugunak instituzio guztion artean. Eta nire aldetikan besterik ez, Murga sailburuari utziko diot hitza, berak egoeraren berri eman dezen. Eskerrik asko, Arantxa, eguerdi on denori. Buenos días a todos y a todas. Paso a actualizar los datos del COVID-19 en Euskadi. A lo largo del día de ayer se hicieron 5.636 pruebas PCR, de las cuales 321 fueron positivas. Por territorio, 71 fueron positivas en Álava, 186 en Vizcaya, 53 en Guipúzcoa y 11 personas con residencia fuera de Euskadi. En lo relativo a los hospitales, en el día de ayer, 17 personas más ingresaron en planta por complicaciones causadas por el COVID. En el momento actual hay 165 personas hospitalizadas y 17 personas se encuentran actualmente en las UCIs de alguno de los hospitales vascos. Así pues, los datos confirman que Euskadi continúa inmersa en una fase ascendente de una nueva onda epidémica de COVID-19. Una nueva onda que evoluciona de modo diferente a tal y como lo hizo la primera que vivimos en primavera. Afortunadamente, actualmente está afectando a personas más jóvenes y con menor riesgo, pero progresando en el número de nuevos casos de forma más lenta. En buena medida porque las medidas de contención adoptadas han dado sus frutos. Por un lado, la eficacia de la red de vigilancia, que ha sido reforzada hasta alcanzar casi los 300 profesionales específicos dedicados a estas funciones, permitiendo detectar de forma temprana los casos y actuar inmediatamente realizando un gran volumen de pruebas a contactos. De ahí que muchos de los casos se detecten en pacientes asintomáticos y en segmentos de población más joven. Cosa que en el mes de marzo, por ejemplo, no ocurría, ya que entonces no teníamos la capacidad de detección precoz que tenemos ahora y no realizábamos estas pruebas a los contactos. Al mismo tiempo, y además del esfuerzo en el plano sanitario, medidas como el uso obligatorio de mascarilla, las restricciones específicas en municipios más afectados o en determinados espacios, como el ocio nocturno, han sido determinantes para contener hasta ahora la expansión del virus, que, sin embargo, sigue aquí y continuará ganando terreno si no cambiamos algunos de nuestros hábitos de interrelación. Así, y como señalábamos ya el pasado sábado, la realidad epidemiológica presenta ahora
algunos rasgos que nos preocupan especialmente. Uno de ellos es el aumento en el número de ingresos que se producen tanto en planta de hospitalización como en las unidades de cuidados intensivos. Aunque es asumible por el sistema sanitario, debemos evitar que siga incrementándose. También el incremento entre los contagios del porcentaje de personas que superan los 60 años y, por tanto, que son personas de mayor riesgo de tener alguna complicación relacionada con la infección COVID. Otro aspecto preocupante asociado al aumento de nuevos casos es el hecho de que el coronavirus haya comenzado a afectar de nuevo a las residencias de personas mayores. Hartutako neurriek fruitua eman dute. Orain, berriz, bigarren uhinean gaude. Eta neurri zorrotzagoak hartzeko unea da. Estos indicadores son parte de los que nos muestran una nueva realidad epidemiológica, ante la que es necesario, como ha dicho la consejera Arantxa Tapia, adoptar medidas más estrictas que, en el marco de la situación de emergencia sanitaria, permitan la contención de la transmisión del virus. Un objetivo que, más allá de las medidas que como Administración puedan implementarse, exige también un compromiso individual de todos y cada uno de nosotros y nosotras. Eskerrik asko. Bueno, eta bukatzeko labiaren barne baita ere datorren ikasturteari buruz hezkuntzaren egoera eta plangintza aztertu da, eta horretarako Kristina Uriarte dago gurekin eta berak esplikatuko digu zein diran plan nagusiak. Eskerrik asko Arantza eta eguerdi on denoi. Hezkuntza sailan ikasturte hasierarako lanean jarraitzen dugu. Osasun sailarekin koordinatuta jarraitzen dugu eta besteak beste, gerta daitezkeen kasuen aurrean ikastetxean nola jokatu definitzen ari gara. Gogoan izango duzue ikastetxeetan jarduteko protokoloa prestatu genuen ekainean. 3 agertoki jasotzen ziren eta beste hainbat neurri ere bai. Ikastetxeetara bidali zen, lan arriskuen prebentziorako zerbitzuak prestatutako dokumentua ere bidali zen, eta ikastetxeek dokumentori oinarri hartuta bakoitzak bere kontingentzia plana osatu du, ikastetxe bakoitzaren ezaugarrien arabera. Ikasturte hasierari dagokionez, gure asmoa da lehen agertokiari eustea. Hau da, etapa guztietako ikasleek ikasturtea aurrez aurre hastea modu presentzialean. Lehen agertoki horren barruan, neurri osagarriak aztertzen ari gara. Horien artean, ikastetxe guztietako ratioak aztertu ditugu. Hau da, zenbat ikasle ditugu gelaz. Horietatik, 50 ikastetxe ingurutan, ikasle kopuru altuagoa dute, beti ere baimendutako ratioren barruan. Eta kasuz kasu aztertuko ditugu beharrak, batez ere espazioarenak badira edo irakasleak behar badute. Eta irakasleen presentzia indartuko dugu ikastetxe horietan behar izan ezkero. Gauza jakina da ikasturte hasieran konplikatu izango dela. Jakitun gara infekzioak izango direla. Baina garrantzitsua da ikasgeletako aurrez aurreko jardueren aldeko apustua egitea. Hau posible izan dadin ari gara lanean. Ez derraiz izango, baina hezkuntza funtsezko gaia da. Como venía diciendo, ya preparamos en junio el retorno o el inicio de curso que se va a dar ahora a partir del 7 de septiembre. Ya en el mes de junio se remitió a los centros la resolución de calendario y la resolución de inicio de curso. En la resolución de calendario se daba la opción a los centros de DBH, de Educación Secundaria Obligatoria, que podían impartir el curso ya fuera en jornada continua de mañana o en jornada de mañana y tarde, como hasta ahora. Y esto siempre sería presentado la solicitud por el centro y aprobado por el OMR. En esta opción nos hemos encontrado que el 95,4% de los centros han optado por hacer un horario de mañana. Con lo cual puede facilitar el hecho de que si hubiera que tomar una serie de medidas o en algún caso desdoble de alguna aula concreta por algún motivo, pues se pudiera utilizar también el horario de tarde. También en la resolución de inicio de curso, por no detallarla porque son resoluciones muy amplias, sí es importante destacar que no se contempla la realización de actividades extraescolares que supongan pernoctación.
es decir, barneteguis, sucarrieta o este tipo de actividades que se suelen organizar durante el curso que suponen pernoctación. Este año, este curso no se van a realizar y se suspende temporalmente esas acciones. Los centros, todos los centros tienen que elaborar un plan anual de centro en el que, teniendo en cuenta tanto las resoluciones como un protocolo general de actuación en los centros educativos frente al coronavirus, que se remitió también en el mes de junio, donde tienen que establecer pues, cuál es la organización del centro para el desarrollo de la actividad educativa, tanto de comunicación, información y coordinación en los distintos escenarios. También cada centro tiene que elaborar un plan de contingencia que recoja de manera clara las medidas de prevención e higiene, siguiendo las directrices marcadas por el Servicio de Prevención y Riesgos Laborales y que toma como referencia el documento Medidas de Prevención de Riesgos Laborales en los Centros Escolares de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que fue remitido en julio. Entonces, de estos dos últimos documentos, por citar algunas medidas principales, además de las medidas de limpieza e higiene, podemos indicar que en educación infantil y primaria se fomenta la creación de grupos estables del alumnado junto con el tutor, lo que serían unos grupos estables de convivencia, cuyos miembros pueden socializarse entre sí, pero tienen que intentar evitar el que se mezclen con otro tipo de alumnos y así evitar la interacción con otros grupos del centro educativo. Asimismo, si en algún caso fuera preciso priorizar la asistencia de parte del alumnado, también se establece que se priorizará la asistencia del alumnado de los niveles y etapas inferiores, infantil y primaria, así como del alumnado más vulnerable, como pueden ser los centros Amaikasku o los centros INE, que son los centros que están determinados por un índice de necesidades educativas. También se establece pues, cómo escalonar la entrada, cómo se establecen las horas de patio, etcétera. También se establecen una serie de comisiones de seguimiento, tanto en el centro como a nivel de la Administración, y que pueda haber una persona responsable referente en el centro para todos los aspectos relacionados con el COVID, que mantenga una comunicación con el servicio de prevención y con los servicios responsables de la salud. Además, como he comentado también, pues se está analizando cuál es la situación de distintos centros. Es decir, somos conscientes que hay una demanda generalizada de una contratación mayor de profesorado. Pero en nuestro caso hay que tener en cuenta cuál es la situación que tenemos aquí en Euskadi, que en cierta medida es diferencial respecto a otros. Es decir, hemos hecho un análisis de cuál es el número de alumnos por aula, es decir, cuál es la ratio existente en nuestros centros y también teniendo en cuenta cuál es la ratio máxima. Entonces, por dar unos datos, tenemos que en los centros de infantil la ratio máxima establecida es de 23 alumnos por aula y la media que tenemos aquí en Euskadi es de 18,5. En los centros de primaria, si la ratio máxima es de 25 alumnos por aula, aquí en Euskadi tenemos una media de 19,6 alumnos por aula. Por dar algún dato más de estas dos etapas, podemos decir que si de 333 centros de educación primaria, tenemos que 121 centros tienen una ratio inferior a 17 alumnos por aula. Es cierto que también hay una serie de centros que pueden tener un número de alumnos por aula mayor que la media y concretamente tenemos en este caso, en Euskadi tenemos 36 centros con una media entre 23 y 25 alumnos por aula. Es decir, nunca superando la ratio máxima. Pero bueno, pues ya tenemos una serie de centros que, que tienen una concentración un poco mayor que la media. Lo mismo nos encontramos con la educación secundaria obligatoria, cuando tenemos una ratio máxima de 25 alumnos por aula, nuestra media aquí en Euskadi es de 21,5 alumnos y en el bachillerato, si la ratio máxima son 30, tenemos una media de 24,6. En estos casos tenemos que hay 17 centros con unas concentraciones mayores a la media de alumnado. Entonces, en estos casos es cuando los que estamos analizando, vamos a analizar centro a centro, ver cuáles son las necesidades que pueden tener, pues ya sea de espacios, porque en algunos casos son de espacios, simplemente por la propia distribución y cómo es el propio centro, y en algunos casos, pues bueno, en el caso de que hubiera una necesidad de una contratación de profesorado, pues se hará esa contratación de profesorado. Es cierto que hay una serie de
centros aquí en Euskadi que tienen, debido a los acuerdos que se han ido adoptando, pues ya una dotación de personal, de profesorado superior. Por ejemplo, en el acuerdo alcanzado con los sindicatos en el 2018, se queda establecido que en aquellos centros de infantil que tienen más de 21 alumnos por aula, se tienen una dotación de un profesor más. Por lo tanto, ya ahí, en esos casos, ya se puede establecer con ese profesor adicional que se puedan establecer. No haría falta una mayor contratación. Y lo mismo nos ocurre con los centros que he comentado antes, los centros que tienen un índice de necesidades educativas especiales concreto. Tenemos en estos momentos que hay una dotación de 160 profesores adicionales en estos centros. Es decir, contamos ya con una serie de personas en los propios centros que pueden contribuir a poder hacer, en el caso de tener que hacer unos grupos más reducidos, porque la concentración es mayor en algunos casos, que no es la mayoría, como hemos visto, pero sí se incidirá. En todo caso, en todos estos centros se hará un análisis, nos pondremos en contacto con ellos y veremos cuáles son las necesidades y a partir de ahí trabajaremos. Por otro lado, seguimos trabajando con el Departamento de Salud para establecer exactamente o concretar un poco más cuáles serían las actuaciones en el caso de que hubiera algún caso de coronavirus en los centros, pues más allá de lo que ya está establecido en los propios protocolos, intentar avanzar un poco más en los detalles. Por nuestra parte. Oso ondo, eskerrik asko sailburu, zuen galderetara gelditzen gera. Sí, quería saber, entiendo que esto entra en vigor mañana con su publicación en el boletín oficial, o cuáles son los plazos y la duración también de las medidas, si esto tiene vigencia indefinida o tiene un periodo temporal concreto. Bueno, no sé si va a ser mañana o será pasado mañana, puesto que hemos tratado de traer las propuestas al LABI. Bueno, se han modificado algunas de las propuestas, se han introducido otras y, por tanto, bueno, necesitamos un poco de tiempo para llevarlo a una orden. Bueno, lo antes posible. Será mañana o pasado mañana, lo antes posible. En cuanto a la vigencia, bueno, el LABI se va a reunir todas las semanas, como lo hizo previamente, y en función del análisis de la situación, que será un análisis, una valoración, por supuesto, epidemiológica y desde el punto de vista de salud, se adoptarán las decisiones correspondientes. Tal como el pasado viernes se hablaba en el Consejo Interterritorial, en principio, hasta que no se modifique, hasta que no veamos una evolución diferente, tanto en sentido positivo como en sentido negativo, estas medidas, lo que hemos establecido a lo largo de la reunión de hoy, las medidas que se han acordado hoy, bueno, estarán vigentes. Zenbat iraungo dute beraz neurri hauek, ahalik eta lasterren indarrean sartuko diren neurri hauek? Bueno, labia aurrean egintzen bezala, aurreko egoeran egintzen bezala astero elkartuko da eta aste horretan aztertuko da logikoa denez osasun egoera epidemiologikoa nondik norakoa den eta bai positiborako edo bai negatiborako azterketa horren arabera erabakiko da neurri horiek zorroztu egin behar diran edo malgutu egin daitezken. Baina, bueno, printzipioz neurri horiek egongo dira indarrean egoera horren azterketaren arabera. Yo quería preguntarle a la consejera de Salud por un brote que hubo hace unos días en Marbella en un combate de boxeo del Kerman de Járraga, al que asistieron varios jugadores del Atleti, hay varios aficionados vascos. Ustedes han puesto en contacto con la Junta de Andalucía, saber un poco cómo está la investigación, si hay algún caso más. Bueno, estamos en este momento que se ha identificado durante el fin de semana algunas personas que acudieron, que tenían sintomatología leve, dado que la mayoría de ellos son de edad, son jóvenes, y una vez identificado este posible origen de un brote, hemos empezado a identificar personas que fueron para hacerles pruebas PCR y poder comprobar si realmente hay un número de afectados que justifique hacer un cribado, vamos a decir, más extenso de las personas.
Se ha contactado con la Junta de Andalucía para que valore posibles personas que trabajaron o estuvieron en el local, medidas o si a sus grupos de seguimientos de casos y contactos también han visto este vínculo epidemiológico, y aquí nos hemos puesto también en contacto con la Federación, algunos locales de entrenamiento y grupos que pueden tener personas que acudieron para realizar este despistaje inicial y ir siguiendo. De momento, para confirmar que hay un brote como tal, tendríamos que encontrar un grupo suficiente que justificara que realmente ahí es el origen. Lo ideal sería encontrar también en Málaga pues algún trabajador o alguna persona que estuviera y que no fuera de grupos de Bilbao. En el caso de ciudadanos vascos, ¿de cuántas personas se estaría hablando aproximadamente? No le puedo decir en este momento las personas. Sé que durante el fin de semana que teníamos alguna persona detectada como asintomática, que por un cribado de otro tipo habían salido positivos y habían referido haber estado en este evento, pero también en muchas otras actividades durante las últimas 2 semanas, pero al haber surgido, creo que en concreto 2 personas sintomáticas, es cuando ya se ha empezado a hacer los contactos y se ha pedido a Andalucía que ponga también el foco en detectar personas que pudieran haber estado. Sí, todas estas nuevas medidas, ¿cómo se van a controlar? ¿Se va a dar directrices a la Ertzaintza, a Policía Municipal, para que haya mayor celo en el control? Por supuesto, como siempre, será una orden que además llevará su régimen sancionador y será, hay una comisión entre la Ertzaintza y las policías locales para interpretar cómo llevar a cabo el seguimiento de esa orden, la inspección y demás, y tal como se ha hecho con otras órdenes, también en este caso se realizará de ese modo. Sí, yo quería preguntar a la consejera de Salud si tiene información sobre los programas de cribado y los resultados que están dando, por ejemplo el de Azpeitia, también alguno en Algorta este fin de semana, en Vitoria. Sí, bueno, en concreto el de Azpeitia que me ha preguntado todavía está abierto. Hoy hay más de 300 pruebas PCR citadas, pero le puedo decir que a fecha de ayer se habían realizado 2.600 PCRs y había 116 positivos. En otros, como le digo, este cribado lo consideramos abierto. En relación a Vitoria, en lo Malbec, este es un cribado que se considera cerrado, dado que ya no hemos identificado nuevas personas. Tenemos realizadas 540 PCRs con 20 positivos. También está cerrado el del Sagartoki con 553 PCRs realizadas y 15 positivos, y el de Vitoria, el Kilimanjaro, que también se realizaron 32 PCRs con 2 positivos, el Sisilu también cerrado con 1.107 PCRs y 35 positivos, y el Cocolo de Agurain con 143 PCRs, 3 positivos. Se mantienen abiertos el Muguru de Galdakao, que tiene 1.100 pruebas hechas y 8 positivos, pero ya comento que está abierto. El Fiber de Bilbao todavía abierto con 43 positivos y en torno a 330 PCR realizadas, y también abierto el Backstage, donde con 200 PCR se han identificado 15 positivos y tenemos 13 positivos de 1.871 PCRs realizadas en Erandio, en el Batzoki de Erandio. También en Donosti se han identificado 22 casos positivos en el Ramonchu de 1.431 PCR realizadas. Y tenemos algún brote que se está valorando si considerarlo brote y empezar cribados, como podría ser el que se ha mencionado del evento deportivo. Quería preguntarle a la consejera Tapia si, dos cuestiones. Lo del transporte público, ¿afecta también a los taxis, esa limitación de la 1:30, me refiero?
de la noche. Y luego el tema de velatorios afecta a otro tipo de actos como pueden ser las bodas, por ejemplo. Empezando por el final, en principio la limitación la hemos puesto en velatorios y en ceremonias similares, pero en bodas y demás nos acogemos a los aforos existentes en la actualidad para ceremonias religiosas o civiles en las que se están celebrando en la actualidad y con las mismas limitaciones. En cuanto a taxis, no estamos previendo que les afecte, puesto que en esos casos entiendo que si alguien llama a un taxi a las 5 de la mañana, bueno, quizás sea porque ha estado en un evento o en un local de ocio nocturno, pero puede ser porque tiene una urgencia de otro tipo y entendemos que bueno, pues un mínimo de servicio debería quedar. En principio no los consideramos dentro de lo que es el transporte público colectivo. Yo quería preguntarle a la consejera de Salud, son 2 días con 300 positivos, no son ni mucho menos los 600 del fin de semana. No sé si esto es una tendencia o es todavía pronto para pensar que ha habido un cambio de ciclo en la curva. Creemos que es únicamente un diente de como solemos mencionar, de sierra, o sea que no se puede considerar una tendencia los resultados de 2 días consecutivos. Nos gustaría valorar el conjunto de esta semana y realizar una media semanal y a partir de ahí valoraríamos algo como una tendencia. Un cambio superior a un 10% en la suma de al menos 7 días. Yo quería preguntarle también a la consejera de Educación, dado que se acerca el relevo de gobierno, si está dispuesta a continuar una legislatura más o si tiene alguna noticia en este sentido. Aquí la decisión está en manos del Lehendakari y de momento yo creo que no hay ninguna noticia. Será el propio Lehendakari que lo tenga que determinar. ¿Pero usted está dispuesta a continuar? Yo siempre he estado a lo que diga el Lehendakari. Besterik ez badago. Eskerrik asko pazientziagatik eta ondo pasa eguna. Eskerrik asko.